Pues buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos de nuevo a este primer Congreso de Personas con Cáncer y Familiares. Espero que la mañana haya sido provechosa y hayáis aprendido muchísimo y sobre todo hemos creado y hemos tejido también esas redes entre todos los pacientes de cáncer donde yo también me encuentro. Yo he tomado buena nota de todo y además me llevo muchos deberes para hacer a casa. Os vamos a dejar con los talleres, que sepáis que los talleres son libres, podéis entrar a uno u otro e incluso estar en un taller y ver otro que se esté desarrollando paralelamente y que queráis entrar. Ya sabéis que la navegación a través de esta plataforma es muy fácil, a la izquierda están todos los mandos, todos los iconos donde podéis incluir y que además todo esto se va a quedar en este canal durante meses, así que vamos a poder seguir viéndolo. Así que os dejo que disfrutéis de estos talleres y luego nos vemos. Hasta luego. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos al taller Emocionarte que desarrollamos dentro del primer Congreso de Personas con Cáncer y Familiares. En primer lugar, me voy a presentar. Yo soy Vanessa Jorge, soy la responsable de Atención Psicosocial de la Asociación Española contra el Cáncer en Madrid. Y en este taller, afortunadamente para mí, no voy a estar sola. Me van a acompañar dos personas más que van a ayudarme y que entre las tres vamos a llevar todo el desarrollo del taller. Me van a acompañar Julia Díaz y Rebeca Alonso. Julia. Gracias, Vanessa. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Julia Díaz y ejerzo mi labor profesional como psicooncóloga en la sede de Madrid. Estaré aquí para dar voz a todas vuestras preguntas a través de la plataforma del chat, ya que nuestra intención es que sea lo más participativo posible, por lo que iré recogiendo todas las dudas que tengáis, los comentarios que nos hayáis escrito. Y también podéis hacer preguntas a la persona invitada, Rebeca Alonso, que nos ayudará con su testimonio y su experiencia viviendo la enfermedad en primera persona. Rebeca. Hola, pues como comenta Julia, yo sufro ahora mismo cáncer de mama en estadio 4 con metástasis. Lo primero, agradecer que me hayáis dejado participar en el taller y bueno, pues vengo a aportar mi granito de arena y expresar pues cómo lo estoy viviendo yo desde mi posición, ¿no? Y espero poder dar voz así a más pacientes y por supuesto cualquier pregunta que tengáis también para mí, pues bienvenida. Muy bien, muchas gracias a las dos por estar aquí esta tarde en el taller. Bueno, pues si os parece, vamos a ir comenzando. Como decía Julia, nos gustaría que fuese un taller participativo donde podáis ir trasladándonos vuestras preguntas y también vuestras inquietudes o impresiones, ¿vale? Yo también os iré realizando algunas preguntas a lo largo del taller que, quizá no pueda tener esa respuesta tan inmediata para poder incorporarla al desarrollo y a la evolución que vayamos teniendo, pero sí que os trasladaré por lo menos esa reflexión y a través de Julia o Rebeca iremos también dando respuesta, ¿no?, a estas preguntas que iré planteando. Y también al final de todo el taller dejaremos unos minutos para resolver todas las dudas o preguntas o cuestiones que nos queráis hacer a cualquiera de las tres personas que estamos participando, tanto a Rebeca, a Julia como a mí, ¿vale? Pues vamos a poneros una presentación, que es la que vamos a seguir. Aquí, como os decía, estos son los puntos que vamos a ir abordando y como os decía, en cualquiera de estos puntos, si os surge alguna pregunta o alguna duda, las podréis ir lanzando, que Julia las irá recogiendo y nos la planteará o nos la plantearía cualquiera de las personas que estamos aquí
en el turno de preguntas, que lo dejaremos hacia el final, ¿vale? Para que sea un poquito más cómodo resolver todas las dudas al final del taller. Bueno, pues vamos a empezar. Y vamos a empezar hablando de qué es una emoción, ¿no? Este es el taller Emocionarte. Vamos a hablar de emociones. Pues lo primero es explicar qué es una emoción. Bueno, pues a pesar de que todos hemos oído muchas veces la palabra emoción, que hablamos los psicólogos y las psicólogas muchas veces de esta parte emocional, ¿no? Que trasladamos tanto a las personas diagnosticadas como familiares de las emociones, lo cierto es que no es tan sencillo encontrar una definición clara y, bueno, fácilmente entendible que podamos manejar, ¿no? Pero bueno, he intentado aquí recoger una definición que os explicaré. Bueno, las emociones son reacciones psicológicas y fisiológicas. Con fisiológicas nos referimos a las reacciones que tiene nuestro cuerpo. Por ejemplo, sería una palpitación. La palpitación del corazón sería una reacción fisiológica, ¿vale? Que nos ayudan a adaptarnos al entorno ante ciertos estímulos, como por ejemplo puede ser un objeto, una persona, un lugar o un suceso o un recuerdo importante que tengamos, ¿no? Esas son las emociones, es decir, reacciones psicológicas, es decir, las que se producen, digamos, a nivel de pensamientos, por ejemplo, y esas fisiológicas como una palpitación. Un ejemplo de esto puede ser cuando nos enamoramos. Cuando nos enamoramos sentimos unas emociones, luego iremos detallando un poquito más, sentimos unas emociones que nos llevan a tener también esos pensamientos y esas reacciones fisiológicas, esa palpitación, ese nudo en el estómago a veces, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, tenemos una definición ajustada más o menos a lo que es una emoción y ahora os lanzo esta pregunta para que penséis, ya os digo, esto es un poco para haceros un poco esa reflexión y que un poco intentéis dar respuesta a esta pregunta de qué órgano consideráis que controla nuestras emociones, ¿vale? Tenemos dos, ya hemos dicho que estaban ahí participando, ¿no? También ese corazón que participaba también en esas reacciones fisiológicas, por ejemplo, pero ¿qué órgano consideráis que es el que controla nuestras emociones? Aquí, Rebeca, como persona afectada por la enfermedad, te pido un poco esa participación, ¿vale? Para que tú, desde tu experiencia, también nos puedas decir y contestar esta pregunta. ¿Qué órgano crees que controla nuestras emociones? Bueno, yo creo que el cerebro es el encargado de todo esto, en este caso, sí. Bueno, Rebeca es que es una alumna Claro. muy aventajada. Sí, y lo cierto es que sí, que es el cerebro el que es el órgano que controla nuestras emociones. A pesar de que podamos sentir en otras partes de nuestro cuerpo, como por ejemplo decía, esas palpitaciones fuertes que sentimos cuando nos enamoramos, pues no es el corazón donde se originan y donde se controlan nuestras emociones, es en el cerebro. Pero también es importante que sepamos que ambos están muy conectados, porque este corazón va a latir con una intensidad en función de esa emoción que se haya generado en nuestro cerebro, ¿vale? Entonces, tienen muchísima conexión, pero el órgano que origina y controla las emociones es el cerebro. En definitiva, con esta frase lo que pretendemos trasladar pues, es esto mismo, ¿no? Que las emociones nos movilizan y la razón nos guía, ¿vale? Y ahora aquí, esta es una pregunta, bueno, ya se ve la respuesta, se ha hecho ahí un poquito de spoiler, pero bueno, ¿qué parte de nuestro cerebro es quien controla nuestras emociones, ¿no? Hemos dicho es el cerebro, pero ahora en concreto, ¿dónde se producen las emociones? Bueno, pues ya lo veis aquí, es en la amígdala. La amígdala se encuentra en el sistema límbico. Y ahora yo os quiero enseñar un poco para entender cómo funciona nuestro cerebro. Tenemos esta mano, que imaginamos que es el cerebro, ¿vale? El dedo pulgar sería el sistema límbico con la amígdala, que es la que estáis viendo en la imagen, ¿vale? Que queda aquí dentro. Y el resto del cerebro, que es esta tapa que yo cubro, ¿vale? Que serían el resto del cerebro que forma y que recubre la amígdala, serían las funciones ejecutivas, es decir, la parte del cerebro que da las indicaciones al resto de nuestro cuerpo. Bien, porque gestionan o porque controlan las emociones, o bien también, por ejemplo, si movemos una mano, ¿vale? No solo lo que ocurre en las emociones, sino en el resto de nuestro cuerpo, ¿vale? Así es como funcionaría el cerebro. ¿Qué es lo que ocurre?
Cuando, por ejemplo, recibimos una noticia muy impactante, que nos genera un poco de shock, que nos bloquea a nivel cerebral, digamos, por decirlo de alguna manera, que nos bloquea nuestros pensamientos, ¿qué es lo que ocurre? Que esta tapa que protege se abre. ¿Vale? ¿Y qué pasa cuando se abre? Pues que la parte donde se originan las emociones queda al descubierto y por tanto hace que sean mucho más intensas y que sean quizá más difíciles de gestionar. ¿Vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues esperar a que toda esta intensidad se baje un poquito, que otra vez de nuevo volvamos a poner en funcionamiento todas las funciones ejecutivas, toda aquella parte cerebral que manda estas emociones, o sea, que gestiona todas las emociones para que se puedan controlar nuevamente. ¿Vale? Esto es así, más o menos, de alguna manera más sencillita para entender cómo funcionamos, cómo funcionan las emociones en nuestro cerebro, ¿no? Esto es, por ejemplo, lo que nos ocurriría al recibir el diagnóstico de cáncer o a lo largo del proceso porque hay algún cambio en la evolución, en el pronóstico, etcétera, ¿no? Cualquier noticia o cualquier cosa que nos impacte, pues hará que se pueda abrir. Y esta etapa que decía es al final la que nos diferencia que diferencia a los seres humanos de los animales, ¿no? El que tenemos esta capacidad para controlar y gestionar nuestras emociones. Esto también, y aquí aprovecho para hacer también una pequeña notita, ¿no? Un pequeño apunte, que a veces cuando hay personas que tienen, por ejemplo, un daño cerebral, bien porque hay una metástasis, bien porque hay un tumor, depende si está afectando tanto amígdala o sistema límbico como al resto del cerebro, puede ocurrir que esa parte emocional no se esté gestionando, bueno, pues de la manera que hacía la persona habitualmente, ¿no? Y por tanto nos sorprenda esas reacciones emocionales que decimos, uy, pues es que esto no reaccionaba así de esta manera o está más enfadado o enfadada, ¿no? Pues a veces puede ser porque se da ese daño cerebral de alguna manera, ¿no? Que hace que, bueno, pues no se puedan controlar las emociones. Y ahora aquí lo que me gustaría también plantearos, después de un poco esta explicación de ver cómo funcionamos, es que penséis también un poco en qué emociones conocemos, ¿no? ¿Qué emociones, si yo os planteara y me pudierais contestar, ¿no? Directamente de ¿qué emociones conoces? Pues me diríais algunas. Probablemente las básicas, lo que llamamos emociones básicas, quizás son más conocidas, como pueden ser la alegría, estas son muy fácilmente identificables, ¿no? La alegría, la tristeza, la ira o el miedo, ¿no? Que quizá también es una emoción que está muy presente en un proceso oncológico, la sorpresa o el asco, pues son emociones que reconocemos fácilmente, sobre todo porque al ser básicas también las vemos en los niños y en las niñas. Y entonces es quizá más sencillo reconocerlas o ponerlas encima de la mesa, ¿no? Si preguntamos qué emociones conocemos, probablemente surjan, si no todas, muchas de estas que estoy poniendo aquí, ¿no? Pero lo cierto es que hay muchísimas más emociones de las que conocemos de estas básicas, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo de algunas de estas emociones, son emociones y sentimientos, algunas son mucho más elaboradas, las emociones tenemos básicas cuando somos pequeños, niños y niñas son más básicas y conforme vamos creciendo y vamos también teniendo experiencias en nuestra vida y desarrollándonos como personas, pues nuestras emociones también van en esa línea, es decir, las emociones al final también van elaborándose y van ampliándose, ¿no? Este catálogo de emociones. Aquí probablemente si las podéis ir leyendo, como por ejemplo soledad, tensión, amor, serenidad, ¿no? Os suenen, ¿no? Si les ponemos nombre, nos suene, ¿no? ¿Quién no se ha sentido aburrido quizá, ¿no? Que el aburrimiento que aparecía en esta imagen, que aparece en esta imagen. ¿Quién nos ha sentido aburrido? Quizá lo que más nos cuesta es identificar el aburrimiento como una emoción, pero en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido aburridos o hemos sentido esa vergüenza o admiración por alguien también y a lo mejor no hemos caído en que esto efectivamente es una emoción. Bueno, pues como veis, este catálogo es bastante amplio y esto es una representación de todas las emociones con las que nos podemos encontrar.
Y ahora, dentro también de estas emociones básicas que decía, me gustaría que también pensarais en esta clasificación y completáramos esta tabla, ¿no? Clasificando las emociones, aquí están las más básicas, añadiendo un par más que son un poquito más elaboradas, como la vergüenza y la envidia, y las clasificáramos en buenas o malas y por qué consideramos que esa emoción es buena y mala. Para hacer este ejercicio me va a ayudar Rebeca, que Rebeca va a ir también desde el punto de vista también de la persona diagnosticada, va a ir dando también su visión. Rebeca. Vamos a empezar por el miedo, que no sabía si habías entrado ya a conectarte, perdona. Vamos a empezar por el miedo. Rebeca, ¿tú qué consideras? ¿Que es bueno o malo? Yo considero que en teoría, o lo que siempre se dice es que no deberían ser ni una cosa ni otra, pero para mí y desde mi punto de vista, yo el miedo lo considero como malo porque me hace tener sensaciones desagradables o que no me gustan o incómodas, sí. Vale, un poco lo clasificas por las consecuencias que tiene sentir esa emoción. Sí. Sería más o menos, ¿no? Vale. Sí. ¿Sí? Sí, ¿La alegría? sí, es así. O sea, por las sensaciones, la alegría la consideraría buena, igual, porque pues me sube el ánimo, me permite hacer más cosas, me llena de energía. La tristeza la consideraría mala porque igualmente, ¿no? Me produce sensaciones desagradables. La rabia y la ira también me producen sensaciones que no me gustan. La sorpresa la tengo asociada a una emoción buena. Muy bien. El asco, pues a una emoción mala, y ahora con las náuseas pues ya ni te cuento. La vergüenza también la consideraría mala y la envidia también. Vale, bueno, muy bien la clasificación que ha hecho Rebeca, ha clasificado cada una de ellas en buena o mala, pero es verdad que Rebeca lo ha dicho al principio, ya os he avisado que Rebeca era una alumna muy aventajada y efectivamente no existen emociones buenas ni malas, lo ha comentado Rebeca, ¿no? No deberíamos hacer esa clasificación, es una clasificación un poco trampa porque no deberíamos hacerla, independientemente de, como explicaba muy bien Rebeca, de las sensaciones o de las consecuencias que pueda tener esa emoción. ¿Vale? Independientemente de eso, puede ser una sensación que clasifiquemos como más desagradable o más agradable, pero eso no hace que la emoción sea buena o sea mala. Todas las emociones forman parte de la persona y por tanto son válidas, no se clasifican, o por lo menos no deberíamos utilizar esta clasificación como buena o mala porque no es cierto, todas tienen una función, ¿vale? Que principalmente es adaptarnos, como decía en la definición principal, inicial, adaptarnos a nuestro entorno, adaptarnos a estímulos, personas, objetos que nos vamos encontrando, ¿vale? Entonces, esta clasificación, nada, no existe, no la deberíamos hacer, todas son buenas. Y ahora, aquí os quiero contar un poco qué es lo que sentimos o qué es lo que sienten las personas diagnosticadas y también los familiares, ¿vale? Porque aunque esto es verdad que son reacciones que están o emociones que están muy asociadas a un proceso, como voy a contar, a un proceso determinado o un momento determinado de la enfermedad, pero los familiares que también viven el proceso oncológico de su ser querido también experimentan prácticamente las mismas emociones. Lo que va a cambiar un poco es el foco, ¿vale? O qué es lo que origina ese estímulo que decimos, pero van a ser las mismas. Lo cierto es que para ambos, o sea, tanto para la persona diagnosticada como para los familiares, recibir el diagnóstico de un cáncer supone una situación inesperada. Se recibe un fuerte impacto emocional que conlleva además, en la mayoría de los casos, un cambio importante en la vida, ¿no? Y también en muchas ocasiones este cambio o estos cambios suponen abandonar pues, las rutinas diarias, las responsabilidades familiares y también las laborales, ¿no?
Por tanto, esto viene como que irrumpe en nuestra vida y provoca un montón de reacciones emocionales, un montón de emociones, es como una montaña rusa donde aparece, es como esta explosión de colores, ¿no? Un montón de emociones, de sentimientos, de pensamientos que se mezclan, todo se mezcla y no sabemos muy bien de entrada cómo manejar toda esta situación. Por eso muchas veces hablamos de este shock emocional, es de he recibido la noticia y a partir de ahí tengo momentos que hasta incluso ni me acuerdo de lo que me han contado, porque era tal impacto el que he sentido que me ha bloqueado un poco y no he sido en ese momento capaz de entender lo que me ocurría, ¿no? Entonces, ¿qué emociones suelen aparecer con este diagnóstico, ¿no? en los primeros momentos de la enfermedad, a la hora de recibir la noticia? Bueno, pues como veis aquí, una emoción que aparece y que suele ser fácilmente identificable es el miedo, también aparece la desesperanza y la tristeza. Lo cierto es que ser optimista en una situación así es muy difícil, ¿no? Lo habitual o la emoción que suele aparecer con frecuencia es esto, ¿no? La tristeza y la desesperanza. Luego aparece una sensación de incertidumbre que quizás sea la emoción que más caracteriza el proceso oncológico y que más presente está a lo largo de la enfermedad, ¿no? Esa sensación de no tener, de no saber con certeza qué es lo que va a pasar, de ir un poco paso a paso, vamos a ver cómo reaccionas, vamos a ver cómo va este tratamiento, vamos a ver, ¿no? Y eso genera mucha incertidumbre que está presente a lo largo de toda la enfermedad. Quizá cambie esa intensidad, pero sí que se suele mantener. Luego suele aparecer también la rabia, ¿no? Ese enfado de por qué me tiene que tocar esto a mí, porque en este momento de la vida, bueno, nunca hay un buen momento, pero lo cierto es que a veces se siente un poco también ese enfado, ¿no? De por qué me ha tenido que tocar esto a mí. Y luego, en menor medida, pero que también a veces suele aparecer, es la culpa, pero quizá en menor porcentaje, suele aparecer una culpa, o puede aparecer una culpa, quizá por no haber ido antes al médico o por haber dejado pasar no sé qué revisión, y eso hace que al final se genere este sentimiento, ¿vale? Pero digamos que estas son las que suelen aparecer o son más características ante los primeros momentos de la enfermedad. ¿Y luego qué ocurre cuando empezamos con los tratamientos? Bueno, lo cierto que toda la intensidad emocional, todas estas emociones que decía, al principio suelen ser como muy intensas, os recuerdo porque ante esa noticia levantamos la tapa y las emociones quedan un poquito al descubierto y son muy intensas, ¿vale? Lo cierto es que cuando empiezan los tratamientos hay a veces una sensación de alivio porque sentimos que ya estamos haciendo algo por tratar la enfermedad, ¿vale? Entonces, la intensidad emocional inicial suele aliviarse, suele bajarse un poquito y no es que se vayan esas emociones, sino que, digamos, la intensidad se reduce y nos hace llevar el proceso un poco mejor y también aparecen otras reacciones como las que os cuento en esta diapositiva, como son problemas de concentración y memoria, que fundamentalmente vienen dados por los tratamientos, ¿no? La quimioterapia, que conocemos todos y todas, bueno, pues a veces tiene esta afectación en nuestra atención, concentración y memoria, ¿no? Y a veces también puede ser que por la tensión que se está viviendo en ese momento, ¿no? Por, como os decía al principio, con ese shock emocional que de repente es como, no recuerdo exactamente ni qué me han dicho, ni qué tengo que hacer, ni nada, ¿no? Porque ha sido un impacto muy importante y ha generado mucha tensión. Luego hay cambios de humor, que también lo comentaba. Al final es una montaña rusa de emociones, donde a veces están más altas, a veces más bajas. Unos días estamos un poquito mejor, otros días pues no lo vemos todo bien, lo vemos todo como muy desesperanzado, no le vemos mucho apaño a la situación, que también nos hace a veces, ¿no?, este tipo de reacciones a tener una preocupación constante y obsesiva, ¿no? Sobre todo, lo que ocurre es que a veces con los efectos secundarios de los tratamientos se siente un empeoramiento de la enfermedad. Se asocia ese malestar que produce el tratamiento con un empeoramiento de la enfermedad, ¿no? Lo cual
que esto unido a los cambios físicos que también conllevan algunos de los tratamientos, pues haga que pues todas estas emociones de preocupación, a veces de tristeza, ¿no?, sean también bastante intensas en este momento y además también repercutan en el estado de ánimo de la persona, ¿no?, que pues se sienta más desanimado, que vea esos cambios en su imagen corporal, que al final también tienen un impacto y le afectan, ¿no? Y también aparece el miedo, en este caso, asociado más o más enfocado hacia el dolor y al sufrimiento, ¿no? Pero bueno, como os decía, esto va a ir evolucionando, toda la intensidad que haya, incluso durante los tratamientos, la intensidad por lo general suele ir bajando y suele aliviar un poco esa carga emocional, ¿no?, ese malestar emocional que aparece durante la enfermedad. ¿Y luego qué ocurre cuando finalizan los tratamientos? Bueno, pues aquí, digamos, lo esperado o un poco nuestro entorno lo que nos dicen es, bueno, pues ya has finalizado los tratamientos, ya está todo, ¿no? Lo difícil ya estaba, ahora ya volvemos a la vida habitual, a nuestra rutina y ya está, ya no te tienes que sentir preocupado o preocupada y demás. Bueno, pues no ocurre esto. Lo cierto es que la vuelta a la vida rutinaria, nuestro día a día que teníamos antes de la enfermedad, es inesperadamente difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque siguen apareciendo dudas y preocupaciones. Los tratamientos, que son bastante duros y de larga duración, hacen que cuando se finalice haya un agotamiento tanto físico como emocional, ¿no? Y además, si nos reincorporamos de nuevo a nuestro trabajo, hay también preocupaciones acerca de, pues no sé si seré capaz de llevar las actividades que hacía antes, no sé si voy a poder aguantar toda la jornada laboral. En definitiva, hay un mare magnum de preocupaciones y de sentimientos, ¿no?, añadido a lo que supone las revisiones médicas, ¿no?, que conllevan también una ansiedad y una preocupación, ¿no? Esa espada de Damocles, como indico ahí, esa espada de Damocles, esa sensación de constantemente es como en algún momento algo va a poder pasar, ¿no? Y eso también genera ese malestar. Y como también os comenté al inicio, decía que esto no solo a la persona diagnosticada, sino también a sus familiares, ¿no?, a todas las personas, a los seres queridos que acompañan a una persona que tiene cáncer. Bueno, las emociones que os he contado hasta ahora son o pueden ser muy similares a las que tenga la familia, los familiares. Lo que va a cambiar es, pues en lugar de vivirlo en primera persona, preocupación por mi salud, que siento vulnerable, ¿no?, por el impacto que puedan tener los tratamientos en mi cuerpo, es la preocupación y el daño o malestar que pueda generarle a la persona que queremos, ¿no? Pero en definitiva vuelven a aparecer el miedo, la preocupación, a veces esa rabia también, ¿no? Y todas estas sensaciones que os he ido comentando que aparecen en los distintos momentos de la enfermedad. Añadido que convivir y cuidar con una persona enferma pues no es una tarea tampoco fácil, ¿no? Y a veces supone o puede suponer impotencia, tristeza, preocupación, miedo, estrés, ¿no?, por querer llegar a todo, querer hacer nuestra vida y atender todas las rutinas y todas las cosas que teníamos también antes de la enfermedad, más cuidar a la persona que está enferma y atender a todas sus necesidades, ¿no? Esto también puede suponer una fatiga, un cansancio, problemas físicos y también problemas sociales, como a veces el familiar o el cuidador principal puede sentirse con una carencia de apoyos o puede también conllevar problemas laborales por ejemplo, tener que acompañar a una revisión médica, un tratamiento, por tener que quedarse en casa, por cuidar a la persona porque lo necesita, ¿no? Y esto también, a su vez, problemas económicos, ¿no? Pero lo cierto es que a pesar de todas estas emociones o todas estas reacciones que pueden ser un poco más desagradables o con unas consecuencias más negativas, también cuidar a una persona enferma puede ser una experiencia muy enriquecedora y puede ayudarnos a crecer y a madurar como personas, ¿no? Cuando se establece bien este vínculo y se trabaja el cuidado de ambos, ¿no?, tanto del familiar, porque también requiere de unos cuidados y tiene que prestar atención a todo lo que siente, a todo lo que va experimentando y cuidar, ¿no?,
y tanto la persona diagnosticada, que por supuesto también tiene que ser cuidada, lo cierto es que se establece un mayor vínculo de confianza, una mayor unión, ¿no? Y también hace que, bueno, pues eso, como decía, sea una experiencia también enriquecedora. Y aquí vuelvo a lanzaros otra pregunta para que penséis, para que reflexionéis y que de todas las emociones así más o menos que hemos ido contando, ¿cuál consideráis que es la que más habéis sentido o estáis sintiendo en vuestro proceso oncológico, tanto si sois personas diagnosticadas como si sois familiares? Y aquí, Rebeca, te pregunto a ti. ¿Cuál ha sido esa emoción que más has sentido o que más estás sintiendo, Rebeca? La verdad que en un principio habría pensado que la emoción que más intensa o más importante habría sido el miedo y sin embargo me he sorprendido a mí misma porque no ha sido así. Y como decías antes, Vanessa, efectivamente la sensación que está predominando, o sea, la emoción que más tiempo tengo o que predomina es la sensación de incertidumbre. Quizá es lo que más me cuesta gestionar. Son esos momentos de espera entre que hay una prueba y te dan los resultados, el saber si realmente la quimio o el tratamiento en el que estés en ese momento está dando resultado o no está dando resultado, ¿no? Esa sensación de no llegar a saber nunca, ¿no? Un poco no tener una hoja de ruta perfectamente establecida con tiempos sino tener que dejar soltar y ir día a día y soltar el control, ¿no? Y eso yo creo que es lo que más me ha impactado a mí. Sí, efectivamente es lo que tú dices, esa hoja, esa ruta, ¿no? Que tú dices, esa hoja de ruta marcada, lo que nos daría es esa sensación de control, que es lo que entiendo que ahora mismo es lo que no sientes, ¿no? Que no tengas ese control de la situación y por eso Claro. hace que se genere esa incertidumbre, ¿no? Sí, efectivamente es esa emoción, está muy presente a lo largo de todo el proceso. Y Julia, desde tu experiencia, con la atención tanto a personas diagnosticadas como pacientes, ¿qué emociones también te han trasladado a ti? ¿También aparece la incertidumbre en lo que te cuentan o lo que te trasladan los pacientes a ti? Bien, sí es cierto, como ha señalado Rebeca, ¿verdad? Que la incertidumbre suele ser una de las más frecuentes, de la mano muchas veces también del miedo, ¿verdad? Pero es cierto que, como hablábamos antes, como señalabas, Vanessa, hay una gran variedad de emociones que pueden estar presentes durante el proceso. Por ejemplo, me comentan en consulta, ¿no? Que también pueden sentir agradecimiento por el apoyo que ha mostrado su entorno, el haber respetado y escuchado su ritmo, el que necesitaban durante el proceso, incluso también el alivio, ¿no? El alivio al comenzar el proceso de tratamiento, al sentir que ya se está haciendo algo, que ya se está gestionando la situación, ¿no? Luego, la variedad emocional, pues, es muy variopinta, hay muchas y pueden estar en momentos, pues eso, también mezcladas y cada persona puede sentir una o varias, ¿verdad? Y es muy rico. Sí, totalmente. Justo con esto que dicen Rebeca y Julia, lo cierto es que hay tantas reacciones emocionales como personas y todas estas reacciones son normales, es decir, cada una de las emociones que sienta que experimenta una persona es igualmente válida. ¿Vale? Y va a ser normal que aparezcan muchísimas porque, como os decía, está esa montaña rusa, esa explosión de colores, ¿no? Con esa diapositiva llena de colores que simularían a las emociones. Aparecen muchísimas y van a depender del estilo de persona de cada uno, de las experiencias previas que hayamos tenido, de cómo hayamos reaccionado ante situaciones difíciles también y qué recursos hayamos puesto en marcha. Bueno, en definitiva va a depender un poco de toda nuestra trayectoria en la vida en general, ¿no? Que es lo que marcará también un poco las emociones que puedan aparecer y cómo las gestionemos también después, ¿no?
Entonces, aquí sí que me parece también interesante resaltar que el hecho de no ser positivo, volvemos a la diapositiva anterior, el hecho de no ser positivo no va a influir negativamente ni en el pronóstico ni en la evolución que pueda tener la enfermedad, ¿vale? Lo cierto y lo interesante de todo esto es que efectivamente tener una actitud positiva es importante, pero no va a tener ese impacto tan directo en la enfermedad, es decir, en nuestro cáncer, en cómo va a ir la enfermedad, sino que tiene un papel muy importante para facilitarnos el proceso de adaptación a la enfermedad. ¿Y la actitud positiva? ¿Qué significa tener una actitud positiva? Bueno, pues os lo quería contar un poco con este ejemplo y sería, ¿podemos evitar que llueva? No podemos evitar que llueva. El tiempo meteorológico no depende de que nosotros digamos que llueva o que no llueva, pero ¿podemos evitar mojarnos? Pues probablemente a esta pregunta sí que podamos dar varias respuestas, ¿no? Desde, pues sí, puedo coger un paraguas antes de salir de casa porque he mirado el tiempo en una aplicación en el móvil y he visto que podía llover y pues me llevo el paraguas. O me ha pillado la lluvia, no tengo paraguas, pero me puedo resguardar hasta que amaine, ¿vale? O no tengo paraguas, no me puedo resguardar, pues asumo que me voy a mojar y cuando llegue a casa ya me seco, ¿no? Esto es un poco lo que podría pasar también con el proceso de enfermedad o con la enfermedad. Una vez diagnosticado el cáncer, ¿ya podemos evitarlo? Pues no, lamentablemente no. Ya está ahí, ya ha llegado. No se puede quitar de entrada, ¿vale? Es decir, en ese mismo momento, es lo que quiero decir, sí que habrá un tratamiento efectivamente para poder tratarlo y curarlo, pero no podemos quitarlo, ¿no? Pero podemos evitar que esta situación o este diagnóstico controle toda nuestra vida. Pues bueno, a lo mejor sí que hay cosas, y es lo que os queremos contar también en este taller, hay cosas que podamos hacer para llevar la situación de una manera adaptativa, ¿no? Lo mismo lo podríamos hacer con una emoción, es decir, ¿podemos evitar estar tristes ante un diagnóstico de cáncer? Pues probablemente no lo podamos evitar porque las emociones forman parte de las personas y ya hemos contado, ¿no?, que todas son válidas. Pero ¿podemos evitar que esa tristeza condicione toda nuestra vida o parte importante de nuestra vida o nos limite y nos impida llevar una vida adaptativa? Pues ahí volvemos a lo mismo, podríamos dar diferentes respuestas, ¿vale? Y a partir de ahora sí que vamos a empezar a contar qué cosas podemos hacer, ¿vale? ¿Qué significaría tener esa actitud positiva, ¿vale? Y cómo podríamos manejar también todas estas emociones que aparecen. Y estas indicaciones o estas pautas o consejos que vamos a contar aquí son aplicables para todos, son aplicables en un contexto oncológico, son aplicables en nuestra vida, son aplicables a la persona diagnosticada, a los familiares, es decir, en definitiva, nos ayudarían a gestionar, identificar y gestionar y manejar nuestras emociones en cualquier contexto. Pero aterrizándolo a lo que nos ocupa hoy, que es un diagnóstico de cáncer o vivir con un cáncer, pues cosas que podemos hacer, pues lo primero es observar, ¿no? Pararnos y pensar y observar qué es lo que estamos sintiendo. Darle nombre a esas emociones, ¿no? Identificarlas de todas esas que hemos visto, que hay muchísimas, pues ver si es preocupación, si es tristeza, si es aburrimiento, si es alivio o qué emoción, o miedo, o rabia, o enfado, ¿vale? O ver y ponerle nombre a todas esas emociones que aparecen. Luego también normalizarlas, intentar llevar con normalidad lo que estás sintiendo, darle un espacio, aceptar las emociones sin juzgarnos, ¿no? Como decíamos, pues si es que van a aparecer, las emociones son inherentes a la persona, van a aparecer, van a mostrarse en algún momento, pues dejemos que aparezcan sin juzgarnos, ¿no? Sin además añadir un sentimiento de culpa por sentirnos tristes o por no estar contentos o por sentirnos enfadados. Pues no añadamos, además de todo lo que sentimos, una culpa, ¿no? Sino, bueno, les vamos a dar un espacio y las vamos a normalizar. Luego también tratar de llevar con naturalidad la situación y comportarnos con naturalidad, sin dramatismos, procurar hablar de la enfermedad sin que se convierta en un tabú. Aquí una herramienta que también suele ser muy potente y que nos suele ayudar es el sentido del humor.
hacer uso, un buen uso del sentido del humor, porque sabemos que el sentido del humor no se puede utilizar en cualquier contexto, pero sí, si lo sabemos utilizar y manejar, también podemos encontrar momentos para la risa, ¿no? Y sacar un momento pues, más distendido, incluso dentro de un proceso de enfermedad como es el cáncer, ¿no? Darnos permiso también es importante, permiso para estar tristes o para estar negativos, como también que va unido a lo que contaba antes, ¿no? Para darles ese espacio, pues también darnos permiso, también llorar si tenemos que llorar, ¿no? No cortar, no interrumpir ese llanto, no escondernos tampoco, sí, respetar también nuestros momentos de soledad, si en algún momento lo necesitamos, pero todo dentro de esa naturalidad y normalizando todo lo que estamos sintiendo. Luego también, una vez hemos identificado todas estas emociones que pueden aparecer, bueno, pues si las compartimos con nuestros familiares y amigos, bueno, pues quizá también nos ayuden a aliviar toda esa intensidad que va asociada a la emoción, ¿no? Expresar nuestras emociones suele ser también una buena herramienta para gestionar lo que estamos sintiendo, ¿no? Y apoyarnos ahí en nuestro entorno también suele ser de gran ayuda, ya que familiares y amigos suelen ser bueno, pues un recurso muy valioso, un apoyo muy importante que encontramos en general en nuestra vida. Traer actividades que sean agradables. A ver, volvemos a la anterior. Gracias. Actividades que nos resulten agradables, que nos permitan desconectar a ratos de la enfermedad, ¿no? No tiene que girar todo en torno a la enfermedad. Es cierto que la enfermedad ahora mismo tiene un papel aquí muy importante, ocupa mucho espacio de nuestra vida, nos preocupa, ¿no? Pero sería también interesante seguir manteniendo aquellas actividades que nos gustaban y que nos gustan en la medida de lo posible, ¿no? Mantener una ocupación y una distracción también es importante. Resolver las dudas. Tener dudas a lo largo de un proceso de una enfermedad es bastante habitual, ¿no? Sobre todo por lo que decíamos, como suele haber una incertidumbre, una sensación de incertidumbre que nos acompaña durante todo el proceso, pues esa incertidumbre nos va a generar dudas y preguntas. Bueno, para eso tenemos al equipo de profesionales sanitarios que nos atienden y que están para cuidarnos y que están también para resolver todas las dudas y todas nuestras preocupaciones, ¿no? Y es muy importante tener una buena comunicación con el equipo para también trasladarle todo aquello que nos está pasando, pues con los tratamientos o aquellas cosas que nos preocupan, ¿no? O cosas también de nuestro día a día que quizá ayuden o nos puedan ayudar a gestionarlo también, ¿no? Entonces, esta parte también es muy importante. La familia y amigos, ¿no? Los he mencionado antes. La familia y amigos suelen ser un apoyo muy, muy, muy importante en todo el proceso, ¿vale? Entonces, bueno, podremos recurrir a ellos también. En otras ocasiones, si no, bueno, no nos apetece tener un encuentro con amigos o con familiares, pues también podemos trasladarlo de esta manera, ¿no? Pues ahora mismo no me apetece o prefiero estar a solas o prefiero tener un espacio para mí. Tenemos que respetar, como tenemos que respetar lo que estamos sintiendo, pues podemos un poco también darles esa información a nuestro entorno cercano de qué es lo que necesitamos en cada momento. Y por supuesto tener una vida saludable, ¿no? Intentar mantenerse activo en la medida de lo posible, intentar llevar también una alimentación saludable. Todo esto siguiendo las pautas del equipo de profesionales que nos atiende, ¿vale? Porque cada persona necesita una serie de consejos, cada persona necesita unas pautas y cada persona reacciona o puede reaccionar de una manera diferente tanto a la enfermedad como a los tratamientos que está siguiendo. Entonces, siempre va a ser importante que reciba la información que es más adecuada para su situación, ¿vale? Por eso, y vuelvo a recalcar la importancia de hablar con el equipo de profesionales que les atienden, porque son los que mejor conocen su situación y los que pueden adaptarse también a las necesidades que presenta la persona, ¿vale? Y por último, si todas estas emociones, si toda esta intensidad emocional
que estaba contando que aparece se mantiene durante mucho tiempo y nos sentimos desbordados y no vemos manera de manejar todo lo que nos está pasando, bueno, pues siempre podemos recurrir a un profesional, a un psicólogo o una psicóloga que nos ayude a manejar todo el malestar y todas las reacciones emocionales que estamos sintiendo. No solo para eso, sino también para encontrar todos los recursos que nos ayuden a adaptarnos al proceso de enfermedad. ¿Vale? Esto también es muy importante. Vale, y con esto finalizamos la presentación y ahora a lo que sí que pasaríamos es al turno de preguntas. Si hay alguna pregunta que os gustaría trasladarnos, pues ahora vamos a dedicar un ratito para poder resolver todas vuestras dudas. Bien, Vanessa, Julia. sí animo a que durante estos minutos todavía nos lancéis más preguntas y mientras tanto vamos contestando algunas de ellas. Por ejemplo, una que salió cuando estábamos debatiendo, ¿no? Esto de las emociones buenas y malas, y una persona nos ha puesto, bueno, pues el miedo te paraliza, ¿cómo puede ser? Bueno, pues aquí el miedo efectivamente nos paraliza y vuelvo a coger un poco el ejemplo de la mano cuando tenemos, Sí. Rebeca, sí, se lo sabe perfectamente. El miedo nos paraliza porque al final al recibir este impacto tan importante, ¿no? Hace que levantemos la tapa, que Rebeca también se lo sabe muy bien, se levante la tapa y digamos que perdamos un poco la gestión a nivel cerebral del manejo de esa emoción. Entonces, lo que ocurre es que ese miedo es tan intenso que, bueno, pues sale, porque como hemos perdido un poco esta capacidad, nos ha impactado tanto, bien por una noticia, bien por la enfermedad o bien por algún suceso que ha ocurrido, bueno, pues hace que sea muy intenso y nos impida un poco gestionar también por eso, porque esta etapa está levantada y digamos que todas las funciones cerebrales que nos ayudan a manejar las emociones, pues en ese momento no están muy activas. Y además también hace que pues eso, las funciones ejecutivas tampoco estén en ese momento. Digamos, no, para nuestro cerebro no ha sido la prioridad, sino que lo que ha quedado ha sido destapada la emoción y entonces hace que sea muy intensa y que en ese momento pues no podamos reaccionar de otra manera. Sí, de hecho, una experta en ataques de pánico os dice, es verdad, que el miedo al final lo que deja es, como dice Vanessa, la tapa levantada y te deja la parte animal, ¿no? Y al final cuando un animal está en peligro, su cerebro que haya más, que el corazón lata más fuerte, que haya más sangre a los músculos para salir corriendo, o bien, otra de las opciones que suelen tener los animales es hacerse el muerto. O sea, el miedo bloquea porque al final es que lo que nos deja es como en ropa interior, como si fuéramos animales, ¿no? O sales corriendo o te quedas quieto así parado y no sabes qué hacer. Y es verdad que ahora cuando lo decías es que me recordaba mucho. Quería, sí que antes no he podido comentar y sí que quería decir una cosa. Cuando estáis hablando del hecho de que no ser positivo iba a influir negativamente o no en el desarrollo y tal, yo aquí sí que quiero hacer hincapié porque además creo que en redes sociales últimamente pues ha salido gente, ¿no? Diciendo, no, si quieres puedes y al final yo sí que he sentido, ¿no? Que hay mucha presión social porque seas positivo, porque te mantengas positivo, porque ser positivo es parte de la curación y es gran parte del curarte, ¿no? De esto. Pero como decíais, o sea, las emociones te surgen, o sea, tú no eres dueño de las emociones que te surgen. Y entonces a veces te genera un poco de culpa el decir, joder, pues no puedo, o sea, no, pues es que no me sale ser positivo, ¿no? No me sale estar contento, es que me sale tener miedo y estar paralizado y ese es el sentimiento que tengo, o sea, y no lo puedo cambiar, o me sale estar triste y no puedo cambiarlo y digamos que hay una presión social que como que te anima y tú intentas, pero realmente hay veces que no es tan fácil, ¿no? Que no puedes y sientes culpa pensando que encima estás agravando o empeorando tu enfermedad.
Tu enfermedad, eso es, sí. Muy interesante esto que comentas, Rebeca, efectivamente. Esto es lo que solemos oír como la tiranía del positivismo, ¿no? De esa presión, lo has explicado perfecto, Rebeca, esa presión que a veces ejerce en nuestro entorno pues, con la mejor de las intenciones, ¿eh? Sí, Porque es verdad que nadie sabe manejar todas las reacciones emocionales que aparecen en esta enfermedad, ¿no? No nacemos sabiendo, vamos aprendiendo en función de las experiencias que nos vamos encontrando, entonces nuestro entorno con la mejor de las intenciones, bueno, pues ejerce un poco esa presión involuntaria a veces de pues tienes que estar contenta, o venga, va, si ya ha pasado lo peor, venga, anímate, o tú lo que tienes que hacer es salir y tal, ¿no? Entonces es verdad que al final lo que hace es todo el efecto contrario, ¿no? Es añadir culpa a cómo te estás sintiendo, además, ¿no? Que creo que lo he comentado yo también en alguna de las diapositivas, es sentirte culpable porque te estás sintiendo de una manera diferente a como te dice tu entorno, ¿no? Que es como te tienes que sentir de esta manera y además cuando añaden esa parte de porque esto va a hacer que tu enfermedad vaya mejor o que se cure antes el cáncer o... Pues no, efectivamente. Aparte que no es cierto, que era lo que estábamos comentando, estar positivo, tener una actitud positiva, no estar positivo, que son dos cosas distintas. Una actitud positiva sí que nos ayuda a adaptarnos al proceso de enfermedad y, por tanto, a tener una mejor calidad de vida. Eso es así, ¿vale? Pero ya, esto es muy importante, pero es verdad que no tiene esa otra implicación en cuanto a la enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, muy bueno tu apunte, Rebeca, porque es verdad que a veces las personas diagnosticadas además os sentís culpables por llevar esta carga, ¿no? De lo que ya siento más culpa por no sentirme como quieren los demás que me sientan, ¿no? O como esperan que me tenga que sentir. sí. Bien, más preguntas que nos llegan. ¿Es normal entonces que te veas un poco decaída a veces después de acabar el tratamiento de radioterapia? ¿Después de acabar la gran lucha te viene el bajón? Sí, es que además por dos partes, una, y lo he comentado antes también, una por el cansancio o el agotamiento emocional que se produce por todo el proceso, en definitiva, es por todo el proceso de enfermedad que es agotador, es largo, es complicado y luego además como efecto secundario algunos tratamientos como puede ser la radioterapia además lleva asociado ese cansancio físico, ¿no? Por tanto, cuando se finaliza, que quizá lo esperable es que ya me estoy bien al día siguiente, pues tampoco. O sea, quiero decir, se necesita un tiempo también para recuperarse y también ajustar la parte emocional, ese agotamiento emocional. Entonces, sí, es normal sentirse decaído una vez ha finalizado la radioterapia o la quimioterapia, ¿vale? O cualquier tratamiento que se esté recibiendo. Y Bien. otra de las cosas que quería comentar, perdonad que me estoy metiendo aquí. Nada, adelante, todavía nos quedan unos A ver, minutos, Rebeca. Adelante, es que sí. si no se me olvida, yo soy una mezcla ahora mismo entre Koyak y Dori, o sea, tengo ahí... eh, em, no, quería decir que, por ejemplo, a mí me han ayudado mucho, bueno, me ha ayudado mucho el hecho de tener niños, ¿no? Para, para gestionar el cómo explicar de una forma no muy dramática lo que es un cáncer, lo que va suponiendo los pasos y poco a poco, ¿no? Qué es lo que va a ir pasando un poquito pues cada día o qué es lo que pueden esperar o no de esto. Y realmente quería simplemente compartir que para mí, o sea, al final ha sido, o sea, me han enseñado ellos de alguna manera a hacerlo, o sea, vivirlo de una manera mucho menos dramática, mucho más natural y incluso poder hacer bromas como, yo qué sé, pues que mi marido se ponga la peluca o que, quiero decir, que podamos hacer cosas y podamos jugar y estar en un entorno en el que ellos saben que su mamá está malita, pero no es, ay, Dios mío, yo qué sé, ¿no? Y entonces, aunque también es cierto que hacen que yo no pueda estar todo lo sola que me apetece a veces o que tal, pues sí que me han ayudado mucho a lo que hablabais antes de la naturalidad y la normalización, ¿vale? Lo único que, por ejemplo, en cuestión de normalización y demás, yo creo que a veces ya no depende tanto del paciente como del resto de la sociedad, ¿no? Y de que ellos estén o no preparados, ¿no?
Sí, el entorno tiene un papel muy importante, ¿no? El entorno cercano, como salimos a decir, ¿no? El entorno cercano que son esos familiares y esos amigos, por eso también para ellos van estas indicaciones, es decir, también llevarlo con naturalidad, porque si tú lo quieres llevar con naturalidad, pero tu entorno cercano o en general, ¿no? La sociedad en Sí. general, por decirlo de algún modo, lo que pasa es que se nos escapa mucho de las manos, ¿no? Pero Sí. pero si el resto no lo lleva de la misma manera que tú, es verdad que vuelve a aparecerse un poco, ¿no? Esa incomodidad a la hora de comportarte como a ti te gustaría comportarte, ¿no? Entonces es muy importante que el entorno cercano también, por eso, o sea, todas estas indicaciones son para ambos, porque el entorno también es importante que entienda que todo esto forma parte de la gestión de las emociones y también del proceso de adaptación a la enfermedad, ¿no? Es muy importante que ambos vayan un poco a la par, si no es lo que tú dices, si no efectivamente existe un desequilibrio y por tanto te puedes sentir ahí un poquito, bueno, pues a veces un poco más aislada o un poco más desconectada de tu entorno por no ir un poco en la misma línea, ¿no? Uh-huh. ¿Hay más preguntas, Julia? Continuamos y tenemos algunas más. Espero que nos dé tiempo a gestionarlas todas o por lo menos a lo mejor hacer alguna síntesis de algunas de ellas que se puedan repetir. Continuamos con una que nos plantea, ¿debemos entrenar el empoderamiento para enfrentarnos a las emociones que nos persiguen tras un diagnóstico de cáncer? Por empoderamiento entiendo, espero que entendamos lo mismo, que sería un poco todos los recursos que le damos a la persona para que pueda gestionar. Entonces, sí, atendiendo a esa pregunta, sí, deberíamos empoderar. Espero responderla, haber entendido bien la pregunta. Sí, es importante que la persona tenga los recursos y la información fiable y de calidad que le permita gestionar y, por tanto, poder desenvolverse no solo ante este proceso que está viviendo, sino a lo que pueda venir más adelante, quiero decir, hacia la vida en general o hacia pues si estamos recién diagnosticados, pues a los tratamientos y al fin de tratamientos, ¿no? Es decir, que se pueda un poco dar todos esos recursos para que la persona pueda continuar gestionando sus emociones y gestionando el proceso o intentando adaptarse al proceso de enfermedad. Bien. Muchas personas también han compartido con nosotros las emociones de las que hablábamos antes, más frecuentes, ¿verdad? El miedo y la incertidumbre han sido pues muchas de las que se han repetido. Nos comentan, por otro lado, si hay alguna diferencia en las personas que reciben quimio oral, cuando te dicen que no puedes recibir quimio en vena, ¿no? La perspectiva cambia. Bueno, entiendo que por la fase diferente o el proceso o los tratamientos distintos, ¿no? Puede ser, es lo que nos plantean. Si cambia en concreto, perdón. Si Imagino cambia, que ¿de quiere qué decir si depende el cambia tratamiento? en las emociones, ¿no? Si tiene Si alguna cambian las influencia el emociones. tratamiento en las emociones, entiendo yo. Pues entiendo que va a cambiar o va a depender de probablemente los efectos secundarios que tenga esa quimio en concreto, qué efectos secundarios tenga o qué impacto pueda tener en tu calidad de vida o, ¿vale? De cómo irrumpa al final ese tratamiento. Las quimioterapias, como yo suelo decir, y no solo las quimioterapias, los tratamientos tienen nombre y apellido y siempre van a estar adaptados a la persona, porque aunque hablemos de cáncer, cada cáncer es muy distinto en cada persona. Hay diferentes tumores, hay diferentes diagnósticos, hay diferentes momentos de la enfermedad. Entonces, todo esto va a repercutir y todo esto va a influir en cómo nosotros vivamos la enfermedad y cómo nos podamos adaptar. Entonces, al ser una pregunta muy concreta, yo me iría más a otros factores, no sé si tanto al tipo de quimio, si en pastillas o intravenosa, no sé si ahí existiría mucha diferencia, pero yo creo que va a depender No, en definitiva del tratamiento. yo creo que se refiere quizá a la pastilla esta bueno, no sé, que comúnmente se llama la de los 5 años, que suele ser tamoxifeno, Pero que es te hormonal. produce claro, te produce. Vale. Vale, si ese es un tratamiento, claro, es distinto. Es que hay No lo sé, quimioterapia en o sea, pastillas. no sé si Puede es ser. así o no, pero que Vale. normalmente suele producir bastantes alteraciones
Sí, porque estamos hablando, es verdad que ahí no estaríamos hablando de una quimioterapia, es un tratamiento hormonal que efectivamente Ujú. sí que tiene, digamos, más impacto a nivel emocional. Hay más alteración a nivel emocional, quizá pues más cambios de humor. Toda la diapositiva, si os acordáis que he puesto con los tratamientos, pues quizá estaría bastante reflejado ahí, los cambios de humor, quizá las preocupaciones, esas alteraciones emocionales, quizá ahí. Si se refiere la persona a esto, puede ser que sí. Si se refiere más a tratamiento hormonal que quimioterapia, probablemente sí que haya más alteración emocional. Bien, no sé si que nos queda un poquito de tiempo, Nos queda pero un muchas minutito, si hay una personas rápida. también nos han utilizado, ¿no?, el humor, que también nos compartía alguien. Bueno, 1 kilo de positivismo, les digo yo, ¿dónde se compra, no? Cuando a lo mejor esa tiranía del positivismo, ¿no? Y bueno, Exacto. lamentablemente es que no tenemos más tiempo para responder. Bueno, pues como nos queda un minutito, agradeceros a todas las personas que habéis asistido hoy al taller. Ha sido un placer compartir este rato con todos vosotros y todas vosotras. Agradecer especialmente a Julia y muy especialmente a Rebeca, que ha estado aquí, bueno, como una campeona. Y Sí, muchísimas gracias por tu visión, Rebeca, por tu sabiduría, que hemos aprendido muchísimo contigo, muchísimo, desde y por luego. compartir este rato y poner voz también a la experiencia de las personas que estáis viviendo con la enfermedad en primera persona. Y gracias, Julia, a ti también por tu tiempo y por apoyar y por estar aquí en este taller. Gracias. Bueno, pues finalizamos. Muchísimas gracias a todos y esperamos que haya sido de vuestro interés este taller.